Vamos a hablar del tema: solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Gloria al Señor. Vamos a hablar entonces un poco de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, según lo que dijo el Señor Jesús, claro está, exceptuando al Señor Jesús, Juan es el más grande ser humano que jamás ha vivido, según lo que dice el Señor. Juan el Bautista era mayor que Adán y que Abraham, mayor que Jacob, mayor que José, que Moisés, que Josué, que David. Amén. Según lo que dice aquí el Señor, de los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén, gloria a Dios. Juan el Bautista era un hombre que podía reconocer sus limitaciones, pero también las podía superar. Todos tenemos debilidades, caídas, puntos flacos y problemas. Cada uno de nosotros tenemos una cantidad de situaciones adversas que nos hacen humanos. Aquí ninguno de los que estamos, ni ninguno de los que ha pisado la tierra, a excepción de Cristo, tiene divinidad o puede alcanzar, pensar, llegar a ser un Dios, porque las debilidades, las problemáticas que tenemos, la flaqueza, nos hacen saber que somos muy humanos. Alabanzas al Señor. La pregunta en esta noche es si usted puede superarlas o no. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, porque ese hombre llegó a alcanzar cierto grado de perfección, que quería ser tan idéntico a Cristo, amén, que él un día le dijo al Señor que él le quitara ese aguijón que había en su carne. Algunos relatan diciendo que Pablo sufría de una enfermedad en sus vistas que le aquejaban todo el tiempo, pero otros decían que cuando Pablo se refiere al aguijón en su carne, se está refiriendo a sus propias debilidades, tentaciones, naturaleza caída, su pecado natural que estaba en él. Pablo llegó a decir: maldito de mí, ¿quién me quitará? O miserable, decía él, miserable de mí, decía, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Porque en Pablo, y como en todos los hombres, todavía
está esa naturaleza caída, ese pecado, esas concupiscencias. Eso entonces nos lleva a la debilidad. Un día Pablo entonces le dice: Señor, quíteme esto, por favor. Yo no quiero sufrir más esto, porque Pablo aspiraba a ser como Cristo netamente, pero escuchó la voz del Señor que le dijo: Saulo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades, en vuestras flaquezas. Demos gloria al Señor. Pero esas flaquezas, debilidades se pueden ir superando. Hay cosas en la vida cristiana que usted y yo debemos de alcanzar, superar, porque los valientes, amén, avanzan luchando, amén. ¿Luchando contra qué? Luchando contra esa debilidad, contra ese mal hábito, contra esa naturaleza caída, contra esa tentación. El valiente no es aquel que sabe empuñar una botella de licor para meterse una garrafa, por decir, de aguardiente. El valiente no es aquel que empuña un arma de fuego, un arma blanca para herir a otra persona. El valiente no es aquel que tiene 7, 10, 15 mujeres. No, no, no. El valiente, según la Biblia, en el reino de Dios, es aquel que sabe superar sus limitaciones, sus debilidades, su tentación, su pecado. Ese es un valiente. Alabanzas al Señor. Y Juan el Bautista hacía esto. Era un hombre humilde que reconocía sus limitaciones. Pero el Señor habló de él maravillas. En esta expresión que utiliza el Señor, dice: entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Oiga, que Jesús diga eso de un hombre, son palabras mayores. Es que no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo Dios manifestado en carne. Y eso hay que creerlo. Yo a veces pensaba, ¿quién de los hombres después de Jesús fue el más grande? Y algunos dicen, Abraham, el hombre de la fe. Otros, no, Moisés, porque fue el libertador de Israel. Otros, no, María, porque fue la progenitora de Jesús. Pero según Cristo, por la misma boca de Jesús, se dice que Juan el Bautista fue el hombre más grande que pisó esta tierra después de Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿quiénes son esos valientes? ¿Quiénes son esos, digámoslo así entre comillas, esos grandes en Dios? Son aquellos que logran ver sus fracasos, pero que se esfuerzan y se levantan y los superan. Amén. Gloria a Dios. No los que se engañan pensando que no tienen problemas, que no tienen debilidades, porque hay gente en el mundo que son como el fariseo aquel que fue al templo a orar. Y mientras el publicano reconocía que era un pecador indigno de levantar la cabeza porque se avergonzaba por su pecado, ahí estaba el fariseo de pie que ni se quería arrodillar, levantaba la cabeza, se creía mucha cosa y oraba consigo mismo, ni siquiera hablaba con Dios, porque Dios no mira siquiera al orgulloso. Y hay gente muy orgullosa, hay gente muy prepotente que dice no, y creen que porque su apariencia cristiana, y entonces no tienen flaquezas, no tienen debilidades, no tienen fracasos, no han tenido caídas, no pecan. Mentira. Fariseo oraba diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. Imagina el pastor aquí diciendo, gracias, Señor, porque no soy como Marceliano, no soy como Marisol, no soy como Nubia, no soy como Marina. Esos son unos pecadores. Yo soy un santo.
No, así oraba el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque ayuno, porque oro, porque diezmo. No, ese hombre estaba glorificado, según él. Pero ¿qué dijo el Señor? Tomó el ejemplo del fariseo diciendo que Dios a los altivos los mira, pero al publicano que se humilló, que era humilde, que reconoció su debilidad, Dios lo miró con agrado, porque en eso consiste la gracia de Dios, que Él se manifiesta en nuestras debilidades, cuando las reconocemos y cuando queremos superarlas. No es solo reconocer, hay que esforzarnos por superar las cosas. Otro elemento de la grandeza y de la valentía de este hombre, Juan el Bautista, fue su negación de sí mismo. Era un hombre que se negó a los placeres del mundo de su época, se negó a los privilegios más grandes que podía tener. Cuando miramos la historia y encontramos, por ejemplo, grandes generales que arriesgaron sus tropas y hasta su propia vida por las victorias, o científicos que se encerraron en sus laboratorios por meses, incluso años, tratando de descubrir algo que hoy es un hecho, una realidad, o mirar la historia de aquellos misioneros que agotaron sus vidas por llevar el evangelio a algunos en una tierra extraña. Inmediatamente le viene a uno el pensamiento que esta es una característica de valentía, de grandeza. Gente que se niega a sus comodidades, a sus propios placeres, a las cosas efímeras de esta vida. Gente que tienen un proyecto de vida alto en Dios. Un hombre, cuando yo me pongo a mirar la vida de esos verdaderos misioneros, me pongo a mirar la vida de este Larsen, que ya murió, que nos trajo el evangelio aquí a Colombia hace más de 80 años, un hombre que posiblemente y humanamente pudo haber vivido en Canadá, en Estados Unidos de una manera cómoda, pero se vino a Colombia porque Dios le había dado una misión, porque Dios le había mostrado que el país de Colombia se iba a encender en llamas, pero no en llamas literales, sino en las llamas del Espíritu Santo, porque muchos iban a conocer a Jesucristo e iban a ser salvos. Esa es la verdadera grandeza, esa es la verdadera valentía. Y necesitamos aquí en la iglesia muchachos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que sepan o que saben que lo grande y que lo que los hace valientes es arrebatar lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que hace un hombre de verdad valiente, fuerte. Gloria a Dios. Si el anhelo, y escúcheme usted, hermano, y yo también me voy a aplicar eso, cada uno de nosotros, pero si el anhelo de la comodidad siempre lo está seduciendo a usted, si no puede aguantar el dolor o la tentación y siempre está tratando de hallar el camino fácil, jamás sabrá lo que es la grandeza. Los grandes hombres en la historia bíblica, los grandes hombres y mujeres de Dios fueron personas que se negaron a sí mismas, se negaron a sus pasiones personales, se negaron a sus placeres, a las comodidades de su tiempo. Abraham, cuando Dios lo llamó a salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, era un hombre que vivía en comodidad y salió porque el Señor le dijo que se fuera, y estuvo recorriendo la tierra durante mucho tiempo sin una casa fija. Dice que el Señor le hablaba y desmontaba la tienda y se iba para otro lugar, como errante, como peregrino, como extranjero en toda parte, pero él tenía en su mente y en sus ojos esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que aquí en este mundo no había cabida para él, pero que Dios podía hacer a través de él algo grande para la gloria de su nombre.
Demos alabanzas al Señor Jesucristo. Así que Juan el Bautista vivía, según lo que dice la Biblia, en el desierto. Imagínese usted, un hombre pudiendo vivir con sus padres en un lugar más cómodo, se fue a vivir al desierto. ¿Quién de ustedes le gustaría irse por allá a un lugar bien solo, árido, donde no produce la tierra nada, no se ven sino serpientes y escorpiones? Pero este hombre se va para el desierto. No le importa la comodidad, aunque estoy seguro que hubo veces que quiso tenerla. No le interesaba ganarse el favor de los dirigentes religiosos. Se mantuvo separado, no se contaminó por el sistema de su tiempo. La consagración de Juan era total, gloria a Dios, alabanzas al Señor. Vea, hermano, cuánto nos hace falta a nosotros tan siquiera acercarnos un poquito a la grandeza de este hombre que quiso imitar a Jesús, que preparó el camino del Mesías. ¿Cuántos de nosotros necesitamos parecernos tan siquiera un poco? La comodidad de este tiempo para los hermanos, las hermanas, yo no digo que no sea bueno, es bueno, claro que sí, pero hermano, ¿cuántas veces uno ve cristianos, cristianas que no quieren negarse, que no quieren sacrificarse, que no quieren invertir tiempo en Dios, que no quieren servirle a Dios, que no se quieren consagrar a Dios y quieren ser cristianos, hijos de Dios? Pero aquí vemos un hombre que no le importó la comodidad, los placeres del mundo, no le importó habitar en lugares cómodos, sino que se va al desierto, se consagra totalmente a Dios. Según Lucas, vamos a mirar la palabra, capítulo 1, verso 15. Un ángel predijo que no bebería vino ni sidra. Estamos hablando de quién, de Juan el Bautista. Lucas 1:15. ¿Qué dijo el ángel? Vamos a mirar lo que dijo. Porque será grande, oiga, ¿sí dice eso la Biblia o no dice? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este hombre era alguien grande. Alabanzas al Señor. Ese ángel predijo esto, y en efecto Juan tomó el voto de un nazareo, un hombre que fue sacado de todas las listas de invitados a los suculentos banquetes y fiestas de su época. Ese hombre no era famoso, no tenía nombre por ahí, no era reconocido en su momento. Un hombre que se dejaba crecer el cabello, el nazareo, no se cortaba el cabello, lo que hacía de Juan un hombre rezagado de la altura de la moda de aquel tiempo. Bendito el Señor. A veces los fieles cristianos, a los fieles cristianos nos tildan de ser asociales, o mejor, antisociales, porque no nos asociamos con el mundo, porque no participamos de los eventos mundanos. Y entonces, pero que ustedes, miren, ustedes son muy casasolas, ermitaños, usted no se relaciona. No, hay que relacionarse. Lo que es, a muchos les incomoda que nosotros no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Gloria a Dios. Eso lo hace un fiel cristiano. Otro indicador de la grandeza de Juan fue su privilegio llamado a anunciar la llegada de Dios en carne. Digan amén si eso es verdad. La única persona que se le acerca a Juan en este sentido de grandeza y de valentía es María, a quien Dios escogió
para dar a luz al Mesías. Amén. Amén, hermano. Pero en muchos sentidos Juan el Bautista es mayor que María. No dicen todos amén, pero Jesús dijo que Juan el Bautista es el hombre más grande que ha pisado esta tierra después del Señor. Así que esto para el católico, aún Juan es más grande que María. No le dé miedo decir amén, es verdad. Alabanzas al Señor, alabanzas al nombre del Señor. Entonces mire usted, María dio a luz un niño. ¿Y cuántos dicen amén a esa verdad? Pero Juan fue heraldo de un rey, el mensajero de un rey, aleluya. María condujo a Jesús durante 30 años de oscuridad, pero Juan el Bautista condujo a Jesús a 3 años de un ministerio monumental. Juan el Bautista es el precursor del más grande que ha pisado el planeta Tierra, y su nombre Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. De verdad que este hombre fue un hombre tan asombroso que en Lucas 3:15 dice que la gente pensaba que él era el Mesías. Fue un hombre tan impactante que la gente llegó a pensar: el Mesías ha llegado. Creyeron que Juan el Bautista era el Mesías. Y le preguntaron a Juan, ¿cierto que le preguntaron? ¿Eres tú el Cristo? Y Juan dijo: no, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? No, no soy. ¿Eres tú Elías? No. Entonces, ¿quién eres? Y él les dijo: yo solamente soy una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan era la voz autorizada por Dios que antecedía el camino para que se presentara el más grande de todos. Oh, aleluya, gloria al Señor. ¡Qué bueno! Que nosotros los creyentes de este tiempo, hermanos, de verdad lo digo con el corazón, nos comprometiéramos más con Dios, sacrificáramos más de nuestro tiempo, consagráramos más nuestra vida. Yo sé que hay cosas que hay que hacer, yo sé que hay trabajo, yo sé que hay quehaceres, yo sé que hay tiempo reducido, que hay afanes, pero hermano, este es un tiempo donde el creyente y la creyente todavía le pueden entregar todo el corazón a nuestro Dios. ¿Por qué a veces los pastores, por qué a veces los líderes tienen que estar como rogándole a la gente: hermano, vas a venir al culto, ya oraste, ya estudiaste, ya fuiste? No, el hombre que es consagrado, la mujer que es consagrada, no hay que decirle nada, hay que atajarlo un momento. Deténgase, porque ese valiente, porque ese hombre, esa mujer es grande en el reino de Dios, es alguien consagrado a Dios. Usted y yo necesitamos consagrarnos, entregarnos. Alabanzas al Señor. Juan tenía un mensaje que era de Dios. Fue el profeta más grande que jamás llamó el Señor. Habían pasado 400 años desde que apareció el último profeta. Y cuando Juan nació, Dios rompió el silencio. 400 años duró Dios callado. No le hablaba al pueblo de Israel. Desde Malaquías hasta Juan, hasta el nacimiento de Juan el Bautista, habían pasado 400 años de silencio. Pero cuando Juan nació, Dios rompió el silencio y empezó a hablar a través de Juan. No solo predijo la llegada del Mesías, Juan, sino que también bautizó al Mesías. Donde quiera que Juan iba, causaba una reacción violenta.
alguien tenía que ver algo con Juan el Bautista. Jesús observó que la predicación de Juan conducía a la violencia. Miren lo que dice, donde leímos al principio, Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ¿qué? Lo arrebatan. Esa palabra violencia aquí en esta escritura puede tener dos significados, pero yo me atrevería en esta noche a decir algo más aparte de estos dos. Cuando habla de violencia en el reino de Dios, está hablando de aquellos hombres y mujeres que son osados, que son arriesgados, que la dan toda por Dios, que no les importa si el enemigo los ataca, los seduce el mundo. Para ellos eso es cosa menor. Para ellos lo más importante es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un hombre, una mujer violenta espiritualmente, osado, arriesgado. Hoy hay gente, y perdónenme en algunos, que se detienen allí, que no quieren hacer, que no se arriesgan. Hay gente que saben, conocen, Dios les ha revelado ya, y bueno, no, todavía no necesito el bautismo, no necesito servir a Dios, así como estoy bien. Gente que es como temerosa, como nerviosa, como tímida con Dios, pero Dios no está buscando gente temerosa en ese sentido, ni tímida. Dios está buscando gente violenta, gente que arrebate, gente osada, gente que quiera seguir y creer al Señor. Dios está buscando en este tiempo. Gloria a Dios, demos gloria al Señor. En otras palabras, el Señor está diciéndole aquí a la gente, desde que apareció Juan el Bautista, el mundo tiene problemas. Hay dos formas de interpretar este versículo. Una, el reino de los cielos está sufriendo violencia y los violentos lo arrebatan. La primera manera de ver este verso puede significar que el reino está siendo perseguido. Escúcheme. De hecho, la persecución ya se había desatado contra Juan el Bautista. Juan ya estaba en la cárcel. Los fariseos y los escribas habían atacado vigorosamente el reino. Habían rechazado estrepitosamente al Señor Jesucristo. Los judíos no querían aceptar el reino en su dimensión espiritual al recibir a Cristo. Ellos querían un reino físico, un reino literal que los quitara del dominio romano. Ellos querían un reino donde ellos se posicionaran en la tierra de Oriente, mandando en ese tiempo. Pero el Señor no venía inicialmente a traer ese reino. El reino que Jesús les vino a traer es un reino no del mundo, sino del cielo. Un reino donde gobierna la paz, la santidad, el poder del Espíritu Santo. Ese es el reino que Cristo vino a ofrecerle al pueblo, pero ellos no quisieron aceptarlo. Los judíos no querían aceptar este reino, pero pronto no solo matarían al mensajero Juan el Bautista, sino al mismo rey. Amén. Gloria a Dios. Los violentos estaban tratando de impedir el avance del reino. Amén. ¿Y cuánta gente de esta manera ha tratado de que la iglesia se cierre, se detenga,
Que se callen los predicadores mochando cabezas espiritualmente. El diablo está haciendo estrago, cerrándole la boca a la gente para que no oren, para que no alaben, para que no adoren, para que no canten, para que no prediquen. Pero en esta noche, hermano, aquí se tiene que levantar alguien violento que quiera seguir al Señor, que quiera hacer la voluntad de Dios. Tiene que volver a abrir la boca. Tiene que volver a adorar a Dios. Que el diablo sienta que hay una iglesia que aunque la ha querido detener, no la puede detener. No nos pueden detener. Hay poder en el nombre. Diga conmigo, hay poder en el nombre. ¿Por qué no se coloca en pie y lo aplaude como hace un tiempo atrás lo había aplaudido a él? Alguien que lo adore un momento. El enemigo, aunque nos persiga, aunque nos coloque trampas, hay una iglesia que es osada, que todavía tiene un poco de fuerza. No nos va a doblegar el pecado, no nos va a doblegar el mundo, no nos va a doblegar el diablo. No. Aunque nos persigan, seguiremos avantes, seguiremos triunfantes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay victoria. Oh, aleluya, aleluya. Hermano, despierta, hermana, despierta, joven. Arrebata el reino, arrebata el reino de Dios en esta noche es para ti. Jovencita, señorita, amigo, hermano, comienza a ver cómo funciona el reino de Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, mi Dios. Permítame, yo termino diciéndoles esto, hermanos. Yo sé que el tiempo se nos fue, pero unos dos, 3 minuticos. La otra manera, un momentico, siéntese ahí un momento. La otra manera de ver este texto es literalmente lo opuesto a lo anterior. El reino de los cielos avanza vigorosamente y los fuertes, los valientes, los grandes están tomándolo con gran empeño. Gloria a Dios. Yo creía que el grande era un muchacho cuando tenía 16 años que empuñaba un arma, que bebía licor, que andaba con muchachas, que tenía amigos malos, y entonces la gente le temía. El grande era aquel que inspiraba un respeto o un miedo. Y yo creía que entonces era implacable y era grande, pero me di cuenta que es una falsedad. Los ricos y los potentados y los grandes que están encumbrados en posiciones políticas, ellos se creen grandes, ellos se creen valientes, pero no es así, hermano. El verdadero valiente, el verdadero que es grande, es aquel que se sabe humillar ante Dios, es aquel que se coloca de rodillas en la presencia de Dios diciendo: Señor, te necesito, Señor. Aquel que le entrega la vida a Cristo, aquel no solamente que se bautiza, sino que le dice a sus pasiones no, que le dice al pecado no, que le dice al mundo no. Ese es el valiente, ese es el grande. El reino avanza y los valientes están entrando en él. Esta iglesia no es de cobardes. ¿Es así o no es así? Esta iglesia no es para los cobardes. Esta iglesia es para los valientes. Aquí entran los valientes. Hay gente que ha querido entrar por las puertas no solo de la iglesia, sino del reino, y no han podido, se han devuelto.
Porque ay no, yo dejar de hacer lo que hago que me gusta, no, yo más bien me voy para donde me enseñaron mis papás que se puede pecar y estar ahí. No, esta iglesia no es para los... Sí, si tú vienes cargado de mal y de pecado, simplemente creyendo, arrepintiendo, Dios puede hacer una obra tan grande y tú puedes arrebatar en esta misma noche el reino de Dios para ti. Pero le digo una cosa, esto es para valientes. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de temor, sino de valentía, de poder, de dominio propio, de amor. Dios nos ha dado un espíritu diferente. Juan el Bautista fue un instrumento efectivo en las manos de Dios. Y el reino de Dios avanzaba violentamente hacia adelante conforme este reino entraba. A pesar de la pecaminosidad del mundo de su tiempo, Juan hizo un impacto asombroso en el mundo de la época. La gente comenzó a volverse a Dios. Amén. Se arrepentían de sus pecados y Juan estaba conduciendo a muchos a Cristo conforme el ángel Gabriel lo había predicho en Lucas 1:16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Un valiente es aquel que gana a otros para Cristo. Un valiente es un hombre sabio, una mujer sabia que gana almas, que gana los suyos, que gana su casa, pero que también da un testimonio de la verdad, que se sacrifica, hermano. Usted necesita, yo necesito vivir en consonancia del Evangelio, ser coherentes, porque yo puedo predicar aquí una cosa y vivir allá afuera otra cosa. Pero yo necesito de verdad, antes que predicar esto, antes de que usted vaya y le diga a fulano, a sultano en su casa, usted debe demostrar esa gallardía, usted debe demostrar esa valentía. Que digan sus hijos, mi papá es un hombre de Dios. Que digan sus hijos, su esposa, mi esposo es un varón de Dios. La mujer que tengo es una mujer de Dios, consagrado, que vive lo que predica y que predica lo que vive. Yo quiero que usted se coloque en pie y esta noche yo quiero invitar a alguien ahí en su puesto, desde el corazón, que quiera hacer un compromiso de verdad con Dios, pero de verdad. Alguien ahí en la silla que está, usted le quiera decir al Señor de corazón: Señor, yo quiero ser un valiente. Que si te invita un amigo, una amiga a hacer el pecado, a hacer lo malo, tú tengas la gallardía, así se burlen de ti, así te digan evangélico tonto, así te digan lo que quieran, pero tú eres un hijo, una hija de Dios, temeroso, recto, apartado del mal. ¿Cuántos aquí queremos tener la valentía que da el Espíritu para no pecar contra Dios, para no de Dios, para andar como Juan el Bautista, negándose a la vida del pecado y el mundo, negándose a sí mismo? Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué fue lo que dijo? Niéguese a sí, tome su propia cruz, sígame. Levante sus manos, por favor. Hermano que está en casa, amigo que está en casa, sea osado, arriésguese por la fe, decídase y dígale al Señor, y dígase a sí mismo: yo voy a entregarle todo al Señor. Yo sé que soy tan humano, tan débil, he caído, he fallado, reconozco mi pecado, pero en esta noche, en este culto, me voy a levantar por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. Voy a hacer algo que antes no he hecho, voy a decidirme por Dios, voy a servirle, voy a vivir para Él, voy a ser diferente.